¿Qué tal, jóvenes? Respecto al programa de comunicación serial que había quedado pendiente en el video anterior, este es el programa de ejemplo que iba a explicar de cómo trabajar la comunicación serial. Ahorita lo voy a poner para que lo puedan pausar el video y lo puedan escribir, ¿no? Para que lo tengan ahí, para que lo simulen, para que lo ejecuten. Pero antes de eso quiero explicar algo, bueno, recordar lo que había explicado en clases anteriores acerca de lo que viene siendo Arduino. Recordemos, les comentaba siempre que Arduino no es un microcontrolador, sino que más bien es una tarjeta de desarrollo basada en AVRs. Entonces, este programa que yo tengo aquí en la IDE de Arduino, lo tengo aquí en este otro software. Este software se llama Visual Studio Code, es este de aquí. Y bajando una librería o una aplicación que se llama Platformio, esta de aquí. Ustedes pueden programar también el AVR, la tarjeta Arduino, utilizando este software. Este yo lo utilizo porque si se fijan el editor es mejor, o sea, te pone de diferentes colores las variables, te permite, por ejemplo, reducir el código de esta manera para hacerte más fácil lo que viene siendo eh, el escribir un comando. Igual tiene autocompletado. Si yo escribo, por ejemplo, pin, así, me enseña las diferentes opciones que yo tengo. Entonces, no puedes, no, es más sencillo de escribir todo el código que utilizando este software. Este el editor oficial de Arduino, el cual pues no tiene mucha versatilidad, ¿no? Entonces, este programa que tengo aquí, pues es exactamente el mismo que está acá. Y lo pongo aquí porque también en este programa yo puedo, por ejemplo, aquí me aparece la librería Arduino, que es la que les digo que el IDE de Arduino utiliza esta librería, que los comandos pin mode, digital write para la VR realmente no existen, simplemente es un arreglo que esta librería hace. Esta sería la librería de Arduino. Y aquí viene todo el texto, todos estos comandos que tenemos aquí. Por ejemplo, el Digital Write, si yo lo selecciono, me abre la librería donde está, en la librería Arduino, donde está o cómo se configura todo. Si yo me voy aquí, por ejemplo, esto es realmente lo que cuando yo escribo Digital Write, esto es realmente lo que hace la función. ¿Sí? Aquí está adaptando este comando a lo que el AVR realmente necesita, que es lo de configurar un puerto. Si yo me voy aquí a este comando y me voy aquí, por ejemplo, a este de aquí, yo voy a ver que lo que les comentabas en clases, lo que viene en el datasheet del AVR, pues realmente para declarar una entrada o leer una entrada, pues simplemente utilizamos el comando por B, o dependiendo del puerto dependiendo del microcontrolador, a qué puerto pertenezca. ¿Sí? Eh, de- entonces, como les comentaba, pues programar en la que viene siendo la tarjeta de desarrollo Arduino, pues lo que nos facilita es esta librería. Al mismo tiempo, yo tengo aquí otro programa, es este de aquí, en el cual yo estoy programando el AVR. Este es un programa para realizar simplemente un parpadeo, un blink de un LED. Pero en este caso yo ya no estoy utilizando la librería Arduino.h, sino que estoy utilizando la librería oficial del AVR. Aquí si se fijan cambia un poco la programación, ya no tenemos el int step ni el void main. ¿Por qué? Porque eso también pertenece a lo que viene siendo la librería de Arduino. Realmente la programación del micro que acepta son estas funciones. La función main es la principal donde viene todo lo que viene la programación del software, y siempre hay un ciclo while, un ciclo infinito, que es donde programamos las partes del programa del código que siempre se van a estar repitiendo. Y aquí en este caso yo estoy utilizando los comandos oficiales de la AVR, que es el DDR y el port B. Aquí esto es para configurar como salida. Aquí este uno pertenece al pin 5 del puerto B, el cual coincide con que es el pin 13, o es el pin donde está conectado el LED en la tarjeta de desarrollo Arduino. Eh, Aquí simplemente este comando por B es para activar, es decir,
Si yo coloco un 1 en el pin 5, le estoy dando 5 volts. Y luego si coloco un cero, pues lo apago, le mando 0 volts. ¿Sí? Y al mismo tiempo, si yo hago clic aquí, yo veo que al final de cuentas este comando de DRB es simplemente un número, una localidad en el registro interno del microcontrolador. Así cuando ustedes declaran una variable y la crean, simplemente ese nombre que están diciendo lo están almacenando o están ocupando cierta cantidad de registros en la memoria RAM. Entonces el comando DDR es un registro internamente en el microcontrolador. Este comando por B es otro registro, donde dependiendo de qué valores le doy a este registro, pues o activo o configuro de este puerto B el pin 0 como entrada o como salida, como el pin 1 como entrada o como salida, y con este comando yo lo leo. En este registro se almacena la información del puerto B. Y así para todos los puertos que tenga ese microcontrolador. Bien, esto era nomás la explicación de las primeras cosas que expliqué en clase de que viene siendo el Arduino IDE, la librería que es y cómo trabaja en la VR. Ahora sí, vamos a ver lo que viene siendo la explicación de este ejemplo de comunicación serial, ¿no? Lo voy a explicar aquí. Igual pueden ustedes, si quieren o les interesa o se meten más de lleno en esto, pues pueden bajar este software y programarlo aquí. Es más fácil, como les digo, les permite autocompletado, acomodar las funciones, contraer el código para que no sea tan difícil de leer, agregar funciones y todas esas cosas. Entonces es un editor de programación, editor de texto más completo que el que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona este ejemplo? Primeramente, como ya había comentado, en esta función, la función void setup es una función que se ejecuta siempre al principio de que encendemos el programa, el AVR, el Arduino. Pues todo lo que está aquí dentro lo va a ejecutar y lo va a ejecutar una sola vez. Entonces aquí por lo general siempre se configuran los puertos, quiénes van a ser entradas, quiénes van a ser salidas, toda esa configuración que solamente se realiza una vez o que es necesaria que se realice solamente una vez. Entonces en este caso yo estoy diciendo que el, el LED, la variable LED, va a estar configurada como salida, donde aquí además estoy agregando la función o un comando especial en C++ que es el define. ¿Qué es un define? Básicamente, el define es para reemplazar texto, es decir, cada vez que aparezca esta palabra LED va a ser reemplazada por el número 13 cuando yo compile. De tal manera que de tal manera que LED es lo mismo que poner 13. Entonces aquí es como si yo estuviera poniendo el número 13. Entonces esta es una manera de, por ejemplo, definir ciertos pines del micro como si fueran variables, por así decirlo. Es decir, el pin 12 que sea el sensor A, el pin 15 que sea un foco que va a activar o un motor que se va a activar, y lo podemos hacer de esta manera para que nos sea más fácil. Entonces, si sabemos que vamos a encender o apagar un motor, pues configuramos la palabra motor y la definimos a qué pin pertenece el Arduino, y así ya nomás utilizo la palabra motor cada vez que yo lo utilice sin tener que estar utilizando el número de pin, ¿sí? Entonces define simplemente sirve para eso, simplemente cambia esta palabra por esto de aquí cada vez que nosotros lo utilicemos. Entonces aquí lo que yo estoy diciendo es que el pin mode, estoy diciendo que LED, que va a ser reemplazado por la letra el número 13, que es el pin 13, va a trabajar como salida. Luego de ahí, esta es una función propia de la librería de Arduino que es para establecer comunicación serial, ¿sí? Para abrir el puerto de comunicación serial. Entonces el comando es serial.begin, y esto que tenemos aquí dentro es el baud rate. ¿Qué significa esto? Es la velocidad con la que se va a comunicar el AVR con cualquier dispositivo con el cual vaya a establecer comunicación del tipo serial. Este valor de aquí es importante. Hay diferentes baud rate, pero
Para nuestras aplicaciones, por lo general, este es más que suficiente, 9600. Entonces, por lo pronto, ese número quédenselo ahí porque es importante. De ahí yo declaro esta variable y la opción, que es un entero. Como la estoy declarando fuera de esta función y fuera de esta función, significa que esta es una variable del tipo global. Eso significa que la puedo utilizar aquí, la puedo utilizar acá o en cualquier otra función que yo lo utilice, y siempre va a almacenar su información, ¿sí? A diferencia de las variables locales que ya expliqué en clase. Entonces, esta parte del código lo voy a poner más abajo para explicarlo después, de hecho. ¿Está? Entonces, aquí lo que estamos haciendo con este condicional del tipo if, estamos diciendo siempre y cuando en la comunicación serial, en el puerto serial de este ABR, haya recibido un dígito, es decir, que mientras no reciba información, yo no le esté mandando información al micro a través del puerto serial, esto que está dentro no se va a ejecutar. Se va a ejecutar solamente cuando reciba información, reciba un dato. Entonces, todo el tiempo el micro va a estar esperando eso, va a estar esperando un rato porque existe este código de programación. Entonces, si yo le mando al ABR a través con el teclado de mi computadora, le mando alguna información, pues entonces esta condición o este condicional me va a arrojar un verdadero, un true. Entonces se va a ejecutar todo lo que está aquí adentro. ¿Y qué es lo que está aquí adentro? Primero, para empezar, vamos a leer qué es lo que se recibió por el puerto serial. Vamos a leer el puerto serial y el dato que nosotros le mandemos lo vamos a configurar, lo vamos a convertir, perdón, a un número entero. Es decir, si yo le mando un 1, el serial lo recibe como si fuera texto. Entonces, para poderlo manejar para realizar operaciones, sumas, restas, tenemos que convertirlos a números enteros o float, que son los números que pueden manejar decimales. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo, estoy leyendo la información que recibí a través del puerto serial y al mismo tiempo la estoy convirtiendo en entero y la estoy almacenando en esta variable opción que ya había explicado, que es una variable global, ¿sí? De ahí voy a entrar a otro if, ¿sí? Donde la condición de este if es que si la información que está almacenada en esta memoria, en esta variable, que fue la que recibió de mi comunicación serial, si el valor que recibió es el 1, es decir, que si yo mandé el número 1 al micro por comunicación serial, entonces lo que va a pasar es que el LED se va a encender y al mismo tiempo el ABR me va a responder con este texto, que el LED está encendido, ¿sí? Si no es eso, si el valor que esté en esta variable no es 1, entonces va a ejecutar estas líneas de programación, donde va a volver a verificar si la información que está en la variable no es 1, pero es 2. Entonces lo que va a pasar es que el micro me va a contestar esta información, donde dice que LED parpadee, ¿sí? Aparte de esto, se hacen otras instrucciones, ahorita os las voy a explicar, que es la parte de aquí abajo, ¿sí? Luego, si el número que yo le mandé al microcontrolador no es ni uno ni es 2, es 3, es cero o cualquier otro número diferente de estos dos, pues se va a ejecutar esta línea de programación, porque si no es uno se ejecuta esto. Y además, si no es 2 pues se va a ejecutar este comando, donde lo que va a hacer es que la salida LED, el pin 13, simplemente lo va a apagar y nos va a responder el microcontrolador con este texto, LED apagado, ¿sí? De ahí, pues todo esto que está aquí pertenece a esta instrucción, a este if principal, donde estaba esperando recibir información serial. Después de ahí, lo que va a hacer, va a checar todo el tiempo, porque esto está dentro del ciclo loop. Si no ha recibido nada de información nueva, siempre va a estar checando esto, donde nuevamente, si la opción que yo le mandé era el número 2, entonces lo que va a hacer va a ser un parpadeo, va a encender el LED, lo va a encender durante medio segundo, luego lo va a apagar durante medio segundo y luego lo va a volver a hacer siempre y cuando el número que yo le haya mandado sea 2, que es la de esta opción, ¿sí? Entonces este programa lo único que va a hacer que el LED encienda, parpadee o se apague dependiendo del número
que yo le mande por comunicación serial a lo que viene siendo este microcontrolador. Entonces, ahora sí explicado, les voy a dar tiempo aquí con este código para que lo puedan copiar. Listo, entonces ahí nomás ustedes pausarían el video para que les dé tiempo de copiar todo el texto. Ahora lo que voy a hacer, voy a colocar la tarjeta para verlo funcionar. Para eso voy a pausar primero el video. Bien, ahora sí, eh, ya conecté lo que viene siendo el microcontrolador. Lo voy a descargar en el micro. Ya saben, después de conectarlo tienen que escoger aquí el puerto, la placa que van a utilizar, que es el Arduino 1, luego el puerto en el que está. Después de ahí lo descargamos. Ya que esté descargado el software ahí, nos vamos a ir aquí en herramientas y en monitor serie. ¿Sí? Aquí es importante que vean lo primero que programamos, lo del baud rate. ¿Sí? Este número que les dije que está aquí, que era 9600, es importante. Porque cuando yo hablo en monitor serial, yo tengo que escoger que el baud rate de este sea el mismo que este. Porque si no, no va a haber la información que recibe el micro, no va a ser realmente lo que yo le envío. Y ahorita voy a hacer una prueba cambiando el baud rate. Estos son todos los baud rate que aceptan por lo general los microcontroladores. Entre mayor sea el número, pues es más rápido, ¿no? Entonces, para nuestro caso, con 9600 es más que suficiente. Entonces, en este ejemplo, como les dije, el código de programa dice que si yo le mando un 1, pongo el 1 y presiono Enter o le doy aquí en enviar, pues va a encender el LED y aparte me va a responder con que el LED encendió. Ahí no sé si se alcanza a ver que el LED está encendido, ¿no? Si le mando lo que viene siendo el 2, pues el LED va a parpadear y nos está regresando el texto diciendo que el LED está parpadeando. ¿Sí? Ahí está parpadeando. Y si le mando un número diferente de 1 o 2, por ejemplo el 0, pues simplemente apaga el LED y nos manda el comando de que se apagó. ¿Sí? Ahí está apagado. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no escojo el baud rate? No coincide con este que yo configuré. Por ejemplo, voy a escoger 19200. Entonces, ahora sí, otra vez yo le voy a mandar el número 1. Y aquí en teoría, pues debería encender el LED. Pero no está encendiendo. ¿Por qué? Porque como el baud rate no es el mismo, eh, mm, no puede, o sea, la información que le llega al micro, como no está sincronizada a la misma frecuencia, pues va a haber un conflicto de la información que está recibiendo. Al mismo tiempo, si se fijan, el micro nos está respondiendo y aquí debería respondernos con LED apagado porque pusimos que siempre y cuando sea diferente de uno y dos, siempre nos va a apagar el LED y nos va a regresar ese mensaje. Pero nos está poniendo unos caracteres raros y eso pasa porque el baud rate no está a la misma velocidad. Entonces ese número siempre es importante. Si aquí ustedes lo configuran para 9600, aquí tienen que poner 9600. O si lo configuran para 19200, pues aquí también tiene que coincidir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso por qué pasa? Como yo expliqué en la clase pasada, en la comunicación serial, yo les dije que la información que se manda a través de un tren de pulsos donde estamos cambiando entre 1, 0 y 1 y entre cada cambio hay un pequeño tiempo. Es decir, cuando nosotros escogemos el baud rate de 9600 le estamos diciendo al micro, bueno, te voy a mandar un número y después de un milisegundo te voy a mandar el otro número, el otro dígito. Luego después otro milisegundo te voy a mandar otro dígito. Entonces, si yo modifico el baud rate, pues ya no va a coincidir porque el micro va a estar esperando que cada dígito cambie o sea recibido cada un milisegundo, por así decirlo. Con un baud diferente, pues ya no va a ser cada un milisegundo, sino que va a ser cada 2 milisegundos. Entonces, ese es el conflicto que se genera cuando el baudio o baud rate no es el mismo. ¿Sí?
Entonces, de esta práctica, pues simplemente tienen que escribir el código, tienen que probarlo, tienen que hacerlo funcionar, porque después en las prácticas que yo les voy a dejar, pues simplemente les voy a decir, ¿sabes qué? Contróleme la posición de un motor, o enciéndame y apaguen un LED, un motor, mediante comunicación serial, donde yo les voy a mandar un comando. El comando uno espera que el motor empiece a girar. El comando 2 espera que el motor empiece a girar a tal velocidad. El comando 3 es para que el motor se apague o algo así. Entonces todas estas prácticas, estos ejemplos son de base que les van a servir para que ustedes realicen su propio código eh, de programación. ¿Sí? Entonces si tienen dudas o algo, pues déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.